Bueno, amigos, hoy continuamos entonces con nuestra serie de Romanos y vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 2. Para los que de pronto no han estado siguiendo el estudio de Romanos, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí van a encontrar los primeros tres videos que fue nuestro desglose de todo el capítulo 1 de Romanos, que estuvo poderoso. Vamos a empezar hoy y bueno, yo sé que Romanos se puede estudiar de muchas maneras, hay distintas metodologías de estudio pues, de la palabra, pero la forma en la que lo estamos haciendo es un método que no sé si existe, pero es como el método en el que yo arranco a leer y el Espíritu Santo me para y me enfoco en como con lo que siento que Él me está invitando como a escudriñar, ¿listo? Entonces yo arranqué a leer Romanos 2 esta semana. Y pensé que iba a poder leer como casi que todo el capítulo completo para poder tratar de hacer un análisis y un estudio como general del capítulo, pero Dios me frenó ahí y vamos a entrar en un tema súper interesante. Entonces vamos a arrancar, ¿listo? Para los que están leyendo conmigo, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, pero si estás leyendo otra versión no pasa nada. Dice, por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y hasta ahí es nuestra lectura de hoy. Quiero leerles este mismo versículo en una versión que a mí me encanta, que es una versión en inglés, obviamente la traduje para ustedes, y es una versión que se llama The Passion Translation, TPT, que es como una versión que es mucho más como visceral, como que es mucho más emocional, usa palabras mucho como más fuertes, sí, como más pasional, The Passion Translation, como una versión más pasional. Y dice, no importa quién seas, antes de juzgar la maldad de otros, más te vale recordar esto. Tú también estás sin excusa, porque también eres culpable de las mismas cosas. Cuando juzgas a los demás y luego haces lo mismo que ellos, te condenas a ti mismo. Sabemos que el juicio de Dios cae sobre quienes practican tales cosas. Dios siempre tiene la razón porque Él tiene todos los hechos. Y no importa quién creas que eres, cuando juzgas a otros que hacen estas cosas y luego tú mismo lo haces, ¿qué te hace pensar que escaparás del juicio de Dios? ¿Acaso las riquezas de su extraordinaria bondad te hacen tomarlo por sentado y despreciarlo? ¿No has experimentado cuán amable y comprensivo ha sido contigo? No confundas su tolerancia con aceptación. ¿Te das cuenta de que toda la riqueza de su bondad desbordante tiene el propósito de derretir tu corazón y conducirte al arrepentimiento? ¡Wow! O sea, me fascina esta versión. Ajá. Es TPT, o sea, cuando busquen en inglés, en la aplicación de la Biblia se pueden meter como versiones, no sirve de nada que muestre mi pantalla, ya me di cuenta que solo brilla, pero a lo que voy es cuando se metan a la aplicación de la Biblia, busquen en versiones en inglés TPT, de de Passion Translation, y luego lo pueden pasar. Yo uso la aplicación de YouVersion, Holy Bible YouVersion. Y ahí dentro de esa aplicación pueden encontrar distintas versiones de la Biblia. Y esta versión, hay muchas versiones en inglés que me encantan. Está también la de The Message que me fascina. Pero está esta de The Passion Translation que cuando quiero como que irme como que al corazón, como de los sentimientos y de las emociones que podrían estarse expresando en un texto, The Passion Translation es como muy visceral. Y me fascina porque en esa versión, oye, y después ya lo pasan por un traductor, ¿no? Entonces, en esa versión dice como, no te das cuenta que el propósito de Dios es como con su bondad extraordinaria derretir tu corazón para que eso te lleve al arrepentimiento. ¡Wow! Digamos que este es un texto que no requiere como de una interpretación súper profunda en términos de, ay, no entiendo de qué está hablando, ay, de qué está hablando. No, es como es obvio, o sea, están hablando del juicio que nosotros mismos ejercemos sobre otros y de cómo Dios nos invita como a primero mirar la viga de nuestro ojo, ¿no? Como que también lo dice en los evangelios.
o porque te fijas en la paja que está en el otro ajeno y no, en el ojo ajeno y no miras la viga que está en tu ojo. Y ese es el mismo, digamos que es como la misma línea narrativa que maneja los evangelios con el tema del juicio que nosotros ejercemos sobre otros, como mira primero lo que está pasando contigo, mira primero lo que hay en tu ojo antes de irte como a juzgar o a castigar a otros con su propia maldad, que es la misma maldad que tú cargas. Pero cuando estaba estudiando esto, yo acá tengo todas mis anotaciones, está hablando, este texto puntualmente me gusta mucho por la forma en la que está conectado con lo que leíamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que en Romanos 1 estábamos hablando como de esa lista de todos los pecados? Como al final de Romanos, la sesión que tuvimos el lunes, pues, hablaba como de toda la lista de pecados y de cómo nuestra distorsión de Dios nos lleva a distorsionar nuestro corazón, la imagen errada de Dios o quitar a Dios del centro hace que nosotros nos dejemos como, eh, ¿cómo se dice esa palabra en español? Pollute, como si nos ensuciemos con el pecado y tengamos una imagen distorsionada de Dios. Entonces, claro, está mencionando unos pecados muy específicos en el capítulo 1 de Romanos, pero luego me encanta porque arranca Romanos 2 diciendo, pero tú no eres nadie para venir a juzgar el pecado de nadie. O sea, estoy exponiendo estos pecados porque es lo que hay en nuestra humanidad, como que en el menú de pecados de los seres humanos están estos, pero ni tú ni yo estamos llamados a juzgar. Entonces, y esto lo está hablando específicamente a un grupo de personas que sabían mucho acerca de Dios, pero que habían perdido de vista el corazón de Dios. Específicamente está hablándole mucho más a los fariseos y los escribas, pues como los rabís, que en esa época de alguna manera eran los más estudiosos de la palabra, los judíos, eran los que más conocimiento tenían, era obviamente una cultura que tenía acceso a la educación distinto a los gentiles, y ellos por ende tenían una superioridad moral, ellos se sentían superiores moralmente, claro, porque tenían acceso a todo ese conocimiento y por eso Pablo es como tan intransigente como en esa enseñanza de por qué te vienes a sentir mejor si tú haces exactamente lo mismo. Como que no te das cuenta que la bondad que Dios ha tenido contigo es para llevarte al arrepentimiento. Entonces, en este capítulo, Pablo está haciendo como una transición muy importante de hablar del pecado que es visible, pero luego hablar de ese pecado que es invisible. Que también, pues yo les decía un poquito como que el pecado en sí mismo no tiene escalas de valor. El homicida, su pecado pesa exactamente igual a el que dijo mentiras. A mí eso me vuela mucho la cabeza, pero Dios, ¿cómo así? O sea, mi mentirita blanca no afectó a muchos, o sea, no le está haciendo daño a nadie y él sí mató. Es pecado. Si tú tiras una piedra grande y una piedra chiquita al agua, ninguna de las dos va a flotar, las dos se van a ir para el fondo. Las dos van a dañar tu corazón, las dos están yendo en contra del diseño original. Entonces, esos pecados invisibles son los que muchas veces nos hacen sentir a nosotros como seres humanos que tenemos mayor como sí, como superioridad moral para hablar de las fallas de los demás. Superioridad moral para sentir que, claro, el pecado de esta otra es más visible, es más ruidoso, yo puedo juzgarla. Y no sé si les ha pasado como que, a mí me pasa un montón, les voy a ser demasiado honesta, como que siento que ya no tanto, pero hace unos años, yo me acuerdo que yo entraba a Instagram y yo veía cierto contenido, ciertas personas, y yo decía, uy, no, qué triste, o sea, como que además yo lo decía como si fuera desde la compasión, como, ay, no, qué triste es esta pelada, como está de perdida. Y yo estaba caminando en mi propio pecado. Lo que pasa es que de pronto el de ella o el de él estaba siendo más visible, que a mí me hacía sentir superior moralmente porque yo sí tenía acceso a la verdad. Pero aún ese acceso a la verdad, el hecho de yo tener acceso a la verdad es la mismísima, extraordinaria bondad de Dios, de haberme alcanzado. Y esa misma bondad debería llevarme al arrepentimiento y a que mi corazón mantenga como un estado de humildad frente a esa gracia que me fue dada. Entonces, me encanta porque ahí no es solamente el problema, o sea, Romanos ahí lo que empieza a hablar en el capítulo 2 es como el problema no solamente es que hacemos el mal, sino que llegamos a creer que no necesitamos la misma gracia que otros sí necesitan. Y el Evangelio es muy claro. Todos nos quedamos cortos a la hora de la verdad. Todos necesitamos de la gracia de Dios.
No te das cuenta de que la bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad de Dios no es una bondad que ignora el pecado, sino es uno que desarma, nos desarma con amor. O sea, esa versión que les dije de TPT, que es como, quiero derretir tu corazón con mi bondad, porque esa bondad te va a llevar al arrepentimiento. Y me parece precioso porque es otra forma en la que se confirma como y se desmiente un poquito como ese estigma que se tiene del castigo y de la culpa. Se habla de Dios y de la palabra de Dios desde el castigo y desde la culpa. Y este es uno de los versículos que con mayor claridad deja que si fuera por castigo o culpa, Dios no diría que mi bondad está ahí para llevarte al arrepentimiento, sino que diría, la condenación te va a llevar al arrepentimiento. La culpa asquerosa que voy a poner sobre tus hombros va a hacer que tú que te arrepientas, no dice mi bondad es la que te va a llevar al arrepentimiento. La forma en la que voy a derretir tu corazón y te voy a traer con lazos de amor es lo que va a hacer que tú te arrepientas. Entonces acá quiero como que nos adentremos un poquito al concepto del pecado, que es un tema heavy. Mm, y me parece que es un tema heavy porque siento que a nadie le gusta hablar del pecado y nosotros mismos, no sé, a mí por mucho tiempo me incomodó la palabra pecado porque yo decía como, ay, no, todo es pecado, todo es un castigo, todo está mal y era como una forma como de casi que utilizaron un traje de víctima para no asumir mi responsabilidad. Entonces, lo primero es, yo tengo música puesta, está sonando muy duro, no sé si les está interrumpiendo mi voz, ¿no? Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de pecado. En hebreo, la palabra pecado es hatá, que significa errar el blanco. Y en griego, harmatía significa no alcanzar el objetivo o desviarse del camino. O sea, a mí ya de entrada como que esos significados, yo amo irme como a la raíz o al original del lenguaje, porque con el tiempo no solamente nosotros leemos la Biblia en un idioma mucho más moderno, que es nuestro lenguaje español o inglés, y obviamente las palabras han ido tomando otros sentidos y es tan difícil como no cada vez que uno escriba pecado no puede escribir, entonces él erró en el blanco, como que si uno quisiera como basarse o mantener el sentido original de las palabras o los significados originales, mantendría como el significado desde el original en griego o en hebreo. Pero obviamente lo hemos adaptado a nuestro idioma, a la modernidad, y aún cuando hablamos de pecado, hemos ido quitándole peso a la palabra pecado. Me acuerdo que hace muchos años alguna vez alguien dijo como ay, no es que utilizar la palabra pecado es tan fuerte, usamos una palabra que no genere tanto choque cultural. Y esta persona decía como, es como cuando tú coges digamos que esto que hay aquí no es café, sino que acá hay veneno. Y en vez de yo ponerle una etiqueta de veneno, yo diga elemento o sustancia química maluca, no sé, pónganle el nombre que quieran. Ah, bueno, pero si es maluco, igual yo lo puedo tomar y depende de mí si es maluco o no es maluco. Voy a tomarlo, pues me tomo ese trago y me muero, que es veneno, pero alguien quiso cambiarle el nombre. Y es exactamente lo mismo con la palabra pecado. Hemos ido cogiendo esa palabra y la hemos ido como endulzando, lo hemos ido como transformando y cambiando tanto su significado que hoy en día sentimos que jugar con el pecado no está mal. Entonces, lo primero es pecar, no solamente hacer algo malo, sino que es vivir fuera del diseño de Dios. O sea, Dios tenía un diseño original, que si nos vamos a Génesis 1 y 2 ahí está descrito y completamente claro el diseño original. Una vida con una identidad clara en Dios, comunión constante con Él, hechos para reinar con Dios. O sea, el diseño original está todo planteado en Génesis. A raíz del pecado, ese diseño original se distorsionó. Y ahora, cada vez que pecamos, no necesariamente es que estemos haciendo, sí, estamos haciendo algo malo, pero no porque, ay, soy caprichoso y estoy haciendo algo malo, estoy errando al blanco. Estoy fallando en darle al objetivo, estoy fallando en cumplir con el diseño original de Dios. Y muchas veces las personas dicen como, Juli, claro, pero yo, volvemos al ejemplo de la vez pasada, Juli, pero por qué se pensaría que es pecado
la homosexualidad si en verdad ellos se están amando y se aman y mira que son una pareja hermosa y ellos se aman y quieren tener un hijo porque ellos estarían más aptos para tener hijos que una pareja normal de hombre y mujer porque ellos sí, ellos aman mucho. Yo, total, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero están errando al blanco porque están fallando al diseño original. Por más de que sea algo bueno detrás, están errando al blanco porque están viviendo fuera del diseño original. Y cuando vivimos fuera del diseño original es como que una batidora a planche. No fue creada para eso. O sea, no, Dios no diseñó seres humanos que tienen un diseño perfecto creado por Él para que funcionen de una manera distinta o alternativa. Y no porque esté mal, si la batidora puede planchar, pues no sé cómo funciona esa tecnología, pero wow, pero no fue creada para eso. Esa no fue su diseño. Entonces, una metáfora como que también se me venía a la cabeza es como un arquero que dispara la flecha, pero no apunta como al blanco correcto. El pecado no siempre se va a ver sucio. El pecado no siempre va a ser como, uy, la lascivia, la lujuria, el no sé qué. Puede ser algo que no se vea mal en esencia, pero que está completamente desalineado con el diseño original. Y esa es una forma en la que podemos filtrar. Ay, Juli, hacer esto es pecado. No sé, está yendo en contra de lo que Dios diseñó en ti o para ti. Revísalo tú también. O sea, en algún punto nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos fue entregado al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, ajá, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro y Él puede convencernos de pecado. Ese es uno de los roles más importantes del Espíritu Santo, el traernos a la verdad y convencernos de pecado. Y lo que dice Cami aquí en el chat es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Muchas veces cuando sabemos, y claro, y por eso les digo que también yo siento que hay distintas conciencias espirituales. Hay personas que están empezando hasta ahora a caminar en la fe y todavía no tienen súper desarrollada su conciencia espiritual. Hay cosas que todavía no sienten que estén mal. Pero si yo, y eso también lo habla Romanos 14, que lo veremos otro mes. Romanos 14 habla de eso, como cuando tú, no sé, hay gente que puede comer. Pablo en ese momento estaba hablando también en un momento cultural e histórico súper distinto, en donde habían muchas reglas y leyes en cuanto también a los alimentos, pero puntualmente él decía como, si para ti comer carne es pecado, aunque no lo sea, pero tú sientes que está mal comer carne y comes carne, estás pecando. O sea, de ese nivel es la conciencia de pecado que nosotros deberíamos tener. Que si aún yo siento que hacer algo está mal, por ejemplo, si ustedes uno de ustedes dice, no, yo me quiero hacer un piercing, 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 habla con los papás no están de acuerdo, pero aún así pues eres mayor de edad y tú puedes tomar esas decisiones porque tienes 30 años. Pero tú, dentro de ti, tú sientes como, ay, no, yo me siento mal, yo no sé si estoy segura, pero estoy sintiendo muchas ganas y me lo quiero hacer. Ir en contra de esa convicción personal muy tuya con Dios, ir en contra de esa convicción personal podría ser pecado. Aunque el resto del mundo se lo haga, aunque mi pastor lo tenga, porque hay cosas que son entre tú y Dios y que Dios te dice, no lo hagas, no, no es para ti, esto te va a desviar el corazón. Todo, Dios conoce las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón y aunque no esté dentro de la lista de lo que es pecado y lo que no es pecado, si tú te estás sintiendo mal porque va en contra un poco de lo que tu espíritu te está diciendo, estás pecando. Ahí me encanta porque Romanos 3:23 dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido significa que estamos siendo separados de su propósito, no de su amor. Entonces, acá yo quiero entrar como en ese dilema o en la paradoja. Wow, Valentina dice, yo siempre quise operarme la nariz y siento que si lo hago, peco. Hay muchas personas que no sienten eso. Porque en esencia no es que sea un pecado, pero por la afinidad y por la relación que tú tienes con Dios y por lo que Él trabaja en tu corazón, tú sentirías que estás pecando. Hay cosas que yo no hago, hay cosas que yo siento que no puedo hacer.
Y tengo amigas cristianas que aman a Dios y que están ardiendo por Dios, que sí lo pueden hacer. Y entonces, por eso es tan importante que no estemos entrando en comparación, ni compararnos, ni coger tampoco modelos. O sea, todo, sí, esas convicciones te las da el Espíritu Santo. Claro, hay cosas demasiado obvias. Es como, yo no siento que está mal matar, por ejemplo. Amigos, no. O sea, hay escalas de escalas, hay niveles de niveles. Es muy importante que nosotros tengamos, pues primero, claridad. Y lo que yo les decía, el Espíritu Santo es el que pone en nosotros como esa balanza y esa brújula moral de el norte y el sur, que está bien y que está mal. Pero yo creo genuinamente que hay una escala de grises, donde hay cosas que ya no vivimos en el Antiguo Testamento, ya podemos como filtrar muchas cosas que antes en el Antiguo Testamento no estaban bien, pero ya pues vivimos en gracia, es un pacto distinto bajo el cual estamos. Cosas como los tatuajes, como los piercings, como escuchar música que no sea worship, em, de pronto tomarnos un vino, ese tipo de cosas son para mí áreas grises, para mí, en donde tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo y tener afinidad a su voz y estar dispuestos a ir alineados con la convicción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como yo les decía, si Dios tiene un llamado con ustedes que es más alto, no en una escala de qué es mejor y qué es peor, sino como el llamado de ustedes es específicamente en esto. Y en esa área donde ustedes se van a desenvolver, no pueden tomarse un vino, no pueden tener tatuajes, no pueden, tienen que renunciar a otras cosas. Ese nivel de consagración es personal. Entonces es importante que estemos completamente alineados y que entendamos que si nosotros estamos yendo en contra de nuestra propia convicción, estamos pecando por omisión y lo que decían ahorita, pecado por omisión y cuando sabemos que haciendo lo bueno y no lo hacemos, estamos haciendo lo malo, entonces es pecado. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar entonces como en ese, ¿cómo así que entonces el pecado nos separa de Dios? Porque entonces ahí vendría como un poquito como esa discusión de, en Isaías se hablaba de que sus pecados nos han separado de Dios, pero en Romanos 8 dice, nada puede separarnos del amor de Dios, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El pecado nos separa o no nos separa? Y aquí vamos como a entender qué pasa con el pecado en relación con Dios. Entonces, lo primero es que el pecado no apaga el amor con Dios, pero sí rompe la comunión. Cuando Isaías 59:2 dice que nuestros pecados nos separaron de Dios, está hablando de una separación relacional, no existencial. O sea, el pecado hace que se cree como una distancia en la comunicación y en la comunión con Dios, pero nunca en el amor. Y por eso es que yo les contaba el lunes como parte de mi testimonio personal que estando yo haciendo cosas que no estaban bien o donde yo estaba flexibilizando mucho mi fe, mis creencias, mis valores, en ese momento en donde yo flexibilicé tanto y yo sabía que estaba caminando en pecado, yo aún pasaba tiempo con Dios y mi corazón se conmovía pensando en cuánto yo amaba a Dios, pero yo no podía escuchar su voz. Y mi brújula del bien y el mal, mi brújula moral estaba apagada. Y era para mí muy difícil como realmente saber hacia dónde tenía que ir y cuáles eran las decisiones que tenía que tomar. Entonces es como el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, tomó sus decisiones, pero el papá nunca lo dejó de amar. Lo que pasa es que estuvo lejos y dejó de disfrutar la casa del padre. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. El pecado no va a hacer que el amor de Dios se quite de nuestra vida. Nada, nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero eso sí va a crear distancia en nuestra comunión con Dios. Y eso sí va a hacer que nosotros nos paremos en una frecuencia distinta donde no podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, en 2 Corintios 5:18, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Jesús vino a reconectarnos con nuestro propósito original, porque lo que estaba haciendo el pecado era hacernos errar al blanco, no darle al blanco, errar al blanco, no cumplir o no lograr estar alineados con el diseño original. Y lo que Cristo vino a hacer fue eso, reconectarnos a ese propósito, romper la distancia y reconciliarnos con el Padre a través de él, de la cruz.
Y entonces, ¿cómo entendemos el tema del pecado hoy en día siendo hijos de Dios? Porque este es un tema completamente de identidad. Y yo me acuerdo que por mucho tiempo yo decía, yo soy una pecadora hija de Dios. Pues como que en mi mente yo decía, ay, sí, yo soy una pecadora hija de Dios. Como que eso me hacía sentir bonito, como yo sé que yo sí, o sea, lo que puedes esperar de mí es que yo falle, pero si yo te amo y soy tu hija. Y yo lo decía tanto como yo soy una pecadora hija de Dios, soy pecadora hija de Dios. Y luego vino el cimbronazo hace un año y medio cuando por primera vez en mi vida escuché algo distinto a esa narrativa que yo hablaba. Y alguien me decía, ¿qué es lo que primero que pasa cuando tú te conviertes y aceptas a Cristo en tu corazón? Y yo no, pues que me hace una nueva criatura, exacto. ¿Qué implica ser una nueva criatura? No, pues que Dios dice que nos redime y nos justifica y que nos hace santos. Exacto. Tu nueva identidad es que eres santa. Tú puedes ser santa y pecadora a la vez. Y yo quedé como, uy, espérate, barájamela más despacio, ¿cómo así? Nosotros somos santos, no somos pecadores. Antes éramos pecadores. Cristo pagó el precio para hacernos santos como Él es santo. El pecado ya no es, o nuestra identidad como hijos de Dios, ya no es un asunto de conducta. Yo no sostengo con mi conducta mi identidad como santa. Yo soy santa porque Él me hizo santa. Y ahora yo, que estoy en un proceso de santificación, sigo pecando a veces mientras me llego a la perfección. Estoy aumentando, estoy creciendo y yendo de gloria en gloria. Estoy en un proceso en el que, aunque espiritualmente, mi identidad espiritual es que yo soy santa, mi mente, mi corazón, mi alma están en un proceso gradual de santificación, de perfección. Entonces, ya mi identidad no es pecadora, mi identidad es santa, pero mi alma está en proceso, aumentando, yendo de gloria en gloria, y de vez en cuando peco, pero esa no es mi identidad. Esa es una conducta errante en mi proceso de santificación. Entonces, de pronto este es un concepto, todos me entendieron ahí, estamos entendiendo esto que estoy hablando, porque no quiero dejar a nadie confundido con esto que estoy hablando, porque es demasiado importante que lo entendamos, ¿sí? Súper. Entonces, lo que Jesús hace, lo que Cristo hizo en la cruz, cuando, o sea, Él murió por todos nosotros, todas las criaturas de Dios, por todos murió, pero los que lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos de ser pecadores manejados por el mundo, manejados y conducidos por nuestros deseos de la carne. Y Jesús dijo, tú eres mi hija, eres santa porque yo soy santo, yo te justifico porque eso es lo que yo hice en la cruz, justificarte, derramar gracia, santificarte. Eres santa, espiritualmente esa es nuestra identidad. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma, que tiene un cuerpo, no al revés. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu, no, somos espíritus, somos seres espirituales primeramente, que tenemos un alma y que habitamos un cuerpo. Entonces, lo primero que pasó es que cuando Cristo vino a dar identidad, la dio al espíritu, porque es lo que nosotros somos primeramente. Y la identidad pasó de ser pecadores a ser santos. O sea, ya yo no me identifico como pecadora. ¿Qué pasa? Que mi conducta sigue errante, porque estoy en un proceso de convertirme en santa y ser santa como Él es santo. Y estoy pasando de gloria en gloria. Ahí dice Cami, exacto. Lo que nace de nuevo es nuestro espíritu que murió en el huerto, pero nuestra alma, mente, voluntad y emociones siguen igual, porque eso debemos renovarnos con la palabra. Cuando reemplazamos nuestros pensamientos por la palabra, cambiamos nuestra forma de actuar tal cual. A mí me parece hermoso porque si ustedes se dan cuenta, las cartas paulinas, o sea, todos los textos que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, él no arranca diciendo a los pecadores de Éfeso, a los pecadores de Corinto. Él arranca sus cartas diciendo, carta escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús de Corinto, a los santos y fieles de Éfeso. Pablo tenía muy claro que nuestra identidad no depende de nuestra conducta. Nuestra identidad depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios cambia nuestra naturaleza. Ya no pecamos porque somos pecadores, sino pecamos a pesar de quienes somos. Y por eso es importante que nosotros
seamos conscientes de lo que el pecado hace en nosotros, que es generar distancia, no una distancia física, no una distancia desde el amor que Jesús tiene por nosotros, sino una distancia en la comunicación. Como que a mí me parece impresionante como pensarlo, imaginarlo como Dios es el sol y cuando viene una nube densa gigante y se pone o se posa debajo del sol, eso es nuestro pecado. No es que el sol dejó de brillar, es que hay una nube gigante que no nos deja ver el sol y no nos deja sentir el calor del sol. Ese es el pecado, eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Crea, pone una nube que se interpone en nuestro oír al Espíritu Santo, en nuestro tenerlo cerca. Porque aún siendo santos pecamos sabiendo que el dolor que causa, porque somos humanos, porque vivimos en un mundo donde hay una naturaleza caída, porque si nosotros fuéramos más conscientes de estar. Yo le explicaba ayer a una amiga que estaba teniendo como, me estaba contando un poco como de su vida y que a veces luchaba como con pensamientos y cosas y terminaba como metida en unos rollos y me pasa a mí también. No le ponemos peaje a nuestros pensamientos. No nos hacemos conscientes de lo que pensamos, no nos hacemos conscientes de lo que estamos entreteniendo en nuestras cabezas. Y yo les he contado muchas veces ese testimonio de cómo funciona la tentación. A todos se nos presenta constantemente momentos de tentación para lo malo, pero todo depende del estado de nuestro corazón, porque si nuestro corazón está sano, si nuestro corazón está limpio, si nuestro corazón estamos llevando las cuentas al día con Dios de todo lo que pensamos y de todo lo que creemos, es muy fácilmente nuestra mente está siendo renovada constantemente por el Espíritu Santo, para que en el momento en el que venga la tentación para pecar, nosotros podamos mantenernos firmes. Pero como no estamos haciéndonos conscientes, sino que vivimos en un mundo lleno de distracciones, el trabajo, claro, no necesariamente las distracciones tienen que ser algo malo, las distracciones pueden ser, sí, es mi trabajo, tengo que comer, o es mi pareja, o son mis hijos, o hay distracciones constantemente. Y como vivimos tan en piloto automático y no nos hacemos conscientes de lo que está pasando en nuestro mundo interior, dejamos que se esté corrompiendo constantemente nuestra forma de pensar. Y es tan sencillo como que apenas, por ejemplo, piensen en algo que les genera un poquito de estrés, antes de dejar que eso se convierta en una conversación, en un diálogo interno de ustedes al que le van a dedicar tiempo y energía, pónganle peaje, porque estoy pensando esto. Señor, ¿estás tú detrás de este pensamiento? ¿Pensar en esto es algo que me va a llevar a crecer en ti? ¿Estás siendo tú aumentado aquí? ¿Estás siendo tú presente en esta conversación interna que estoy teniendo? Y yo, algo que me ha transformado la vida, de verdad, porque yo soy una persona muy emocional, es muy fácil que yo caiga en ansiedad, en tristeza profunda, así como yo tengo momentos de euforia súper altos y me emociono y me alegro también cuando entro en mis momentos duros en donde algo me afecta profundamente porque soy muy sensible. Pero me he vuelto y cada vez estoy siendo como haciendo maestría en esto y es ponerle peaje a todos mis pensamientos e invitar al Espíritu Santo en mi diálogo interno. Cómo me hablo a mí misma, lo que estoy diciéndome, la historia que me estoy contando a mí misma sobre las situaciones y sobre las cosas es súper importante, amigos. Súper importante. O sea, yo le digo mucho a mis amigas, tú tienes que ser tu propia terapeuta. No esperes a que alguien venga a decirte lo que quieres escuchar para tú decírtelo. Nosotros sabemos cuál es la verdad de Cristo. ¿Qué estamos declarando sobre nuestra vida? ¿Lo que otras personas están diciendo o lo que Cristo ya dijo en su palabra? Lo que el Espíritu Santo dijo aquí. O sea, yo todo el día me repito, cuando yo tengo miedo de algo en mi mente y empiezo a sentir ansiedad, empiezo, Dios no me dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Y yo me empiezo a hablar, Juli, Dios está contigo. Tú confías en Él, Él tiene todo bajo control. O sea, como que yo me empiezo a hablar a mí misma y me recuerdo lo que yo sé, la verdad de lo que Dios ha dicho sobre mí. Entonces, una forma muy como el problema, uno no cae en pecado como si estuviera caminando y hay un hueco y, ¡ay, caí en pecado! No, uno, esos son los muñequitos, esos son los cartoons, eso no pasa en la vida real tú no caes en pecado. Todo arranca aquí o aquí, que es el alma finalmente. Y por eso el asunto más importante de nuestra vida es la renovación de nuestra mente. El asunto más importante que la Biblia habla constantemente es la renovación de nuestra alma. O sea, Salmos que decía, recuerda alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios,
Porque decía recuerda alma mía y no recuerda cuerpo mío, porque es que en el alma es en donde está la voluntad. Mi alma son mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Háganse de cuenta que en un barco gigante su alma es la que maneja. O sea, en un mar de decisiones y en un mar de turbulencias es su alma, ni siquiera, o sea, su cuerpo es como el que le dice al alma, uff, eso se siente rico, vamos a hacerlo. Pero si mi espíritu está lo suficientemente fortalecido, mi espíritu le dice a mi alma, pero tú sabes cuál es la verdad. El cuerpo es el que tiene las experiencias corporales y carnales. El cuerpo es el que le gusta el dulce, el cuerpo es el que le gusta el sexo, el trago, los efectos de la droga, la aprobación de la gente. O sea, es nuestro cuerpo el que ha experimentado lo que pasa aquí en el mundo. ¿Verdad? Entonces, nuestro cuerpo tiene esas memorias, por lo menos si nosotros, si alguno de ustedes pues no creció en una familia cristiana, y aún yo crecí en una familia cristiana y yo he podido probar cosas de afuera que yo soy como, eso es rico, como que uno quiere ir a eso. Y es tu cuerpo tratando de recordarle a tu alma como, oye, mira, vámonos por aquí, porque en el alma es donde se puso el sello de la sensación emocional de lo que eso produjo la adicción a la aprobación, la adicción al pertenecer, el querer sentir esas emociones y esas cosas, pero si nuestro espíritu está en constante comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y estamos en constante lectura de la palabra y estamos siendo alimentados y nutridos por la verdad de Cristo, aun cuando el cuerpo diga, ay, pero mira, mira alma, mira eso cómo se siente de rico, el Espíritu dice, pero esta es la verdad y esta es nuestra identidad y nos vamos a parar en lo que sabemos que nosotros somos. Entonces, no somos, yo no soy una pecadora intentando ser santa. Yo soy una santa que está aprendiendo a vivir sin pecar. Somos santos aprendiendo a vivir sin pecar. Somos santos aprendiendo a cumplir con la voluntad de Dios. Somos santos queriendo ser aprobados delante de Dios. Ya lo somos, Él ya nos aprobó, Él nos amó y nos aceptó, pero nuestra búsqueda constante es agradar a Dios. Nuestra búsqueda constante es hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo genuino. Cuando pecamos no perdemos nuestra identidad, sino que perdemos nuestra alineación. Y por eso es tan importante el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una, ¿qué te repito, Joha? La frasecita de ahorita, yo no soy una pecadora intentando ser santa, soy una santa aprendiendo a vivir sin pecar. Esa, para que lo puedan, espérate, yo lo tengo aquí copiado, voy a tratar de pasarlo al chat de, no me pega. Entonces yo no soy o ya no soy una pecadora intentando ser santa, soy una santa aprendiendo a vivir sin pecar. Entonces, en 2 Corintios 5:17, nuestro espíritu, dice que nuestro espíritu fue hecho nuevo, pero mi mente y mi carácter están siendo renovados, que es lo que dice Romanos 12:2, como dejen que sus mentes sean renovadas, la renovación de nuestra mente. Ese es un tema fascinante cuando lleguemos a Romanos 12. Lo leeremos. Entonces, estamos hablando un poquito ya, entrando como a la fase final, que es como el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento no es castigo, es volver al acuerdo original con nuestra naturaleza santa. Nosotros hicimos un acuerdo con Dios, hicimos un pacto, amigos. O sea, nosotros no recibimos a Jesús porque, ay, es súper chévere, ay, yo quiero ver en cuántas religiones puedo estar. O sea, el día que le dijimos, Cristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, yo entro en un pacto contigo. O sea, ustedes creen que la sangre, porque creen que la sangre siempre es para pacto, por donde lo miren. La sangre siempre es para pacto. O sea, Jesús derramó hasta la última gota de sangre para hacer un pacto con nosotros. Cuando uno tiene una relación sexual, ¿qué es lo que pasa? Nosotras sangramos. ¿Qué pasa cuando hacen rituales satánicos? Hay sangre. O sea, siempre que hay sangre, hay pacto. Y es muy importante que entendamos que en ese pacto nosotros
No solamente Él entró en pacto con nosotros entramos en pacto con Él. Esa es nuestra respuesta a ese pacto. Y es que siempre, siempre vamos a estar corriendo a volver a reanudar ese acuerdo original de nuestra naturaleza santa contigo. Porque ¿qué pasa? Somos humanos. Y mientras llegamos y caminamos de gloria en gloria, vamos a seguir fallando al blanco, errando en el blanco. ¿Pero qué? Por eso Dios nos presentó un camino que es el arrepentimiento. Y yo prefiero correr toda mi vida en arrepentimiento a decir, ay, no, el arrepentimiento no es necesario. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen como no, el arrepentimiento es una idea mandada a recoger porque pues ya en Cristo estamos bien, todo bien. Y como que a mí me cuesta mucho entender eso porque es como yo necesito constantemente rendir mi vida a Dios. Necesito constantemente arrepentirme porque yo sé que yo estoy fallando. Y el arrepentimiento no es echarme culpas y latigarme y condenarme, todo lo contrario, el arrepentimiento de hecho es, o sea, si esto fuera un negocio, es breve, es muy fácil. Dios me dice que tengo acceso a todo su amor, a toda su gracia, a todo su perdón, y lo único que tengo que hacer es decirle a Dios, me arrepiento, cambio de dirección. Porque el arrepentimiento no es otra cosa más que metanoia, cambio de dirección. Metanoia en griego. Y esa parte final, cuando entendemos que Dios no nos ama por nuestra perfección, sino en nuestra imperfección, dejamos de huir de Él cada vez que fallamos, que esto es otra cosa que muchas veces hacemos. Cuando fallamos y cuando erramos al blanco, como que tenemos vergüenza y fue lo que pasó un poco como con Adán y Eva. A mí me parece increíble porque cuando Adán y Eva fallaron, erraron al blanco, comieron la manzana y entró el pecado al mundo, ellos estando en el Edén, Dios dice, ¿dónde están? O sea, Dios sí, Él sí los buscó y ellos quisieron esconderse. Entonces no es como que Dios no nos busque en medio de nuestro pecado, Dios sí va a buscarnos en medio de nuestro pecado, pero somos nosotros los que elegimos huir o escondernos. Y aquí es muy importante que cuando fallemos, no permitamos lo que normalmente va a tender a pasar, y es que el diablo va a aprovechar nuestra caída para traer culpa y condenación. Y esa culpa y esa condenación lo que va a crear en nosotros es aislamiento. En la mayoría de los casos, cuando yo he fallado y errado en el blanco, empiezo a sentir culpa muchas veces. Bueno, ya no tanto ahora, no, sigo pecando, pero ya no tanto siento la culpa y la condenación porque ya identifiqué que eso no viene de Dios. Ese concepto yo no lo tenía tan claro en mi cabeza. Entonces, cada vez que yo erraba en el blanco, cada No, vez que erraba, yo sentía una culpa horrible, me condenaba, me aislaba, no, o sea, como que no quería ni siquiera ir a la iglesia, no podía estar, porque yo decía, no, yo no puedo ser hipócrita, cuando todo lo contrario, lo que Dios era como, sácate esa idea de la cabeza, yo no te estoy condenando, ven a mí, ven que yo te puedo limpiar. Él es fiel y justo para limpiarnos de pecado, para hacernos nuevos, o sea, el deseo de Dios es que nosotros corramos a Él como cuando un niño chiquito que se cae y sale corriendo a buscar a la mamá. Yo no sé si se han dado cuenta que, bueno, son por lo menos los hijos de mis amigas o de mis amigos cuando están chiquitos y se pegan como que se asustan y antes de atacarse a llorar están buscando como la mirada de la mamá. Como que todavía no se explotan sino hasta que encuentran a la mamá y corren y se explotan a llorar. Así tiene que ser nuestra reacción cuando caemos y fallamos. Buscar la mirada de Dios y decirle, la embarré, ven, ayúdame, límpiame, como que no quiero esto, sácalo, sácalo, sácalo. Ya. Esa es la respuesta que Dios quisiera en nosotros, pero el diablo intenta y es lo que le hace es venir a atacarnos con dardos y a atacar nuestra identidad. ¿Viste? Santa, santa tú no eres, tú eres pecadora. Mira cómo erraste otra vez. Entonces, amigos, para finalizar, quiero como que pensemos por un momento como qué ha sido eso, como que en qué cosas de nuestra vida podemos ver la bondad de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en sus vidas? Y no tiene que ser de pronto el recuento de todas sus vidas, porque si no sería muy largo, pero traten de recordar como en qué ven particularmente esta semana en que han visto la bondad de Dios en sus vidas, en que han visto la bondad de Dios, porque esa es la bondad, esa es la gracia, el amor que Él usa para llevarnos al arrepentimiento y recordarnos que
que no es a través de la condenación, que no es a través de la culpa y que todos tenemos acceso y necesitamos la misma gracia, que no fuimos llamados a juzgar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, no importa qué tan ruidoso sea el pecado del uno y del otro. No importa qué tan fuertes sean las decisiones de vida que otros están tomando. Nuestro llamado no fue a juzgar. Nuestro llamado es amar. Nuestro llamado es a orar por esas personas y a pedirle a Dios que nos dé a nosotros acceso a la misma gracia que ellos tienen, porque todos la necesitamos. Preguntas, amigos. Preguntas. Yo sé que han escrito mucho en el chat, pero prefiero que me digan nuevamente qué preguntas tienen porque está muy largo ese chat de hoy. Alguien que el que quiera puede abrir micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribirlo ahí. Dale iPhone, habla porque no sé cómo te llamas. La persona, tú que levantaste la mano de primeras, es que no me aparece tu nombre. Ya, Diana, Hola, cuéntanos. buenos días. Bueno, como que primero me identifico mucho con lo que tú estabas diciendo de las emociones y soy una persona muy emocional y ayer eso tenía esa conversación con Dios que le decía, ¿por qué si llevo tantos años de ser cristiana, por qué todavía me dejo llevar por las emociones? Y también me repito lo mismo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor propio y dominio propio. Y entonces estoy como que en esta lucha. Y mi pregunta es más, por ejemplo, yo sé que estamos hablando sobre el pecado, Ujú. pero ¿qué pasa cuando hemos tomado una decisión que pensábamos que yo iba a ser algo muy bueno, que la estudiamos, que pensábamos cosas súper positivas, pero luego el resultado fue negativo y como que uno se da demasiado duro y se cuestiona por qué, o sea, en vez del para qué, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí en este momento. Y después como que tengo lo que tú decías, ese temor porque siento que el enemigo ahí como que me ataca a decirme como que si ya fallaste, ¿cómo vas a creer que ahorita que tomes una nueva decisión bajo, o sea, sobre el mismo tema, cómo crees que te va a ir bien? Entonces es como que ayer yo entraba mucho en oración y le decía al Señor, quítame este temor porque yo sola no puedo. Y muchas personas me dicen como que la decisión que va a tomar para cambiar todo esto, me dicen, es una decisión muy buena, pero yo siento como que, como dicen en el mundo secular, como esa parálisis. Y como que me cuestiono mucho, ¿por qué, Señor? Porque si lloré, porque si yo te lo puse en tus manos, porque las cosas me salieron mal. Y yo sé que estamos hablando sobre el pecado, pero yo sé que, no sé si les ha pasado a las que están aquí presentes o a ti, ¿qué pasa cuando uno ha tomado una mala decisión como para decir, bueno, señor, o sea, lloré, las cosas no salieron como yo pensaba y seguir adelante? ¿Me puedes reformular tu pregunta de manera un poco más corta? Es que como que me conversaste de bastantes cosas, entonces quiero entender cuál es. Como que, por ejemplo, cuando tú has puesto algo en las manos de Dios, o sea, Sí, estamos hablando del pecado, o sí. sea, como tú decías, sobre el arrepentimiento, o sea, hay pecado y después va a haber la gracia de Dios, que es cuando nos arrepentimos. Pero Ujú, ¿qué pasa cuando nosotros hemos tomado una mala decisión y ujú, nos estamos dando duro? Porque sí se lo pusimos a Dios y no nos fue como nosotros pensábamos, el resultado salió mal. ujú. Pues, wow. Es una pregunta difícil porque creo que podría ser por varias razones. Puede ser que de pronto, pues Dios en realidad, aunque, o sea, una cosa es ponerle las cosas en manos de Dios, pero otra cosa es que Dios esté en ese proyecto en el que tú te metiste o en esa idea en la que tú te metiste. O sea, hay cosas que yo puedo decirle a Dios, Señor, quiero hacer este proyecto, quiero lanzarme a tomar esta decisión. Tú estás ahí y aguardar y esperar la respuesta de Dios y tener un poco más de certeza de que Él está ahí. Otra cosa es como que lloré por eso. Yo no sé, yo se lo puse en manos de Dios, pero no funcionó. Claro, de pronto de pronto no te tomaste el tiempo antes de consultar con Dios, Señor, como quiero meterme en esto, tú vas a estar ahí. Que pongamos en manos de Dios algo no significa que Él lo vaya a bendecir. O sea, eso es algo como que también he aprendido como con la experiencia, con los años, no sé. Como que no necesariamente porque oremos por algo significa que Dios lo vaya a bendecir. Yo me metí en una relación por la que
Yo no oré previamente antes de meterme, yo me metí en la relación y estando en la relación empecé a orar. Yo lo puse en manos de Dios, pero terminamos re mal porque habrá sido, pues es que Dios no estaba bendiciendo eso. Dios no estaba ahí porque primero que todo no fue algo en lo que yo involucré a Dios de antemano o no consulté con Él de antemano y evidentemente era algo que me iba a alejar de Él. ¿Por qué? Porque aunque algo parezca bueno, no significa que vaya a ser bueno para nosotros. Y Dios no va a bendecir algo que, o sea, hay cosas que Dios conoce que nosotros no. Dios sabe cosas sobre personas que nosotros nunca vamos a saber. A veces uno no sabe, Wow, Dios, ¿por qué me sacó de esta relación? O Dios, ¿por qué me quitó de este proyecto? Porque hay cosas que Dios sabe que nosotros nunca sabremos. Entonces, lo único que te puedo decir, y seguramente hay gente que tendrá, el que quiera de pronto aconsejarla a Diana, después le puedo escribir por interno en el chat, pero lo único que a mí se me viene a la cabeza es que yo ponga en manos de Dios algo no significa necesariamente que Él vaya a poner su mano de bendición sobre eso, porque no todos mis planes y no todos mis sueños están alineados con los sueños y los planes de Dios, por un lado, y dos, porque si Él ve mínimamente que en ese plano, en ese proyecto, algo iba a hacer que tu corazón se desviara, se amargara, se envaneciera, Él le importa más tu carácter que tu éxito. Entonces, si tú le pusiste el proyecto en manos de Dios, Él va a decir, ah, listo, entonces atente a las consecuencias de que de pronto esto no sea lo que yo quiero para ti. Entonces, en este momento lo único que te podría decir de ahí es como para ya, digamos, ya, no mires para atrás. O sea, mi consejo en este momento es metanoia, arrepentimiento. Si aún sientes la convicción del Espíritu Santo como de, Señor, me metí en algo que no tenía que meterme y tú, por tu gracia y tu bondad, me sacaste de ahí, metanoia, me arrepiento, cambio de dirección, Señor, corro detrás de ti. ¿Qué quieres tú, Señor? No tienes por qué darte palo tampoco. Es que también eres humana, puedes fallar, pero camina hacia la dirección de lo que Dios tiene para ti, porque a veces nos quedamos como esa imagen, se me viene mucho a la cabeza, como el perro que vuelve a su vómito, como que nos quedamos en un círculo vicioso en donde como que vomitamos algo, pero volvemos y lo comemos y lo vomitamos y lo volvemos y lo comemos, y es como te genera mal de estómago, como ya, salte de ese círculo, lo que pasó quedó atrás, o sea, como dice Isaías, o sea, estoy abriendo un camino nuevo, no te das cuenta, estoy a punto de hacer algo nuevo, voy a abrir ríos en tierra árida. O sea, Dios siempre quiere llevarnos a lo nuevo que Él tiene para nosotros, pero somos nosotros los que a veces nos quedamos estancados como en el pasado y como con miedo. Entonces, Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y Dios te dio el poder, el dominio propio, para dejar de pensar en el pasado, no tienes temor en ti para avanzar hacia lo que Dios tiene contigo, camina en amor y en poder hacia lo que Dios te va a mandar. oh my God, gracias, Julio, me hiciste llorar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pau, Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, tengo una inquietud. Yo creo, por supuesto, en la palabra de Dios, ¿sí? Y pues que está escrita en la Biblia y todo, pero pues soy muy nueva, digamos, en cuanto a conocimiento y no tengo como la autoridad o valga la redundancia el conocimiento para enaltecer la autoridad como de la Biblia y de la palabra. Y últimamente me he encontrado en conversaciones porque así como yo vengo acercándome a Dios, mi pequeño entorno también está en el proceso de acercamiento a Dios. Y de hecho, entre ellos tenía un amigo que era ateo y el año pasado fue a la iglesia por primera vez y desde ahí empezó su transformación, ¿sí? Entonces, hay algo que siempre llega como la conversación y es como estamos hablando sobre un pecado o sobre una conducta que de pronto decimos no es correcta, ¿sí? Pero la justificamos porque adecuamos mucho al Dios como al Dios de cada uno, ¿sí? Que es lo que nos pasa cuando no conocemos de la palabra. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué argumento o cómo podemos nosotros entender como la autoridad o el valor de la palabra de la Biblia pese a que está escrita por el hombre, ¿sí? Porque el argumento es que la Biblia, como está escrita por el hombre y no por Dios, entre comillas, entonces no tiene el mismo valor o la misma fuerza de lo que Dios sí nos quiere decir a través de ella. Eso es. sí. Pau, excelente pregunta. Me encanta porque de hecho, pues con el curso de la Biblia que yo he estado haciendo,
esa ha sido una pregunta recurrente que me han hecho a mí. Y claro, tú puedes meterte a Google y poner, dame argumentos para sostener la veracidad de la palabra de Dios. Y te va a salir un montón de pruebas arqueológicas, históricas. O sea, si es para dar testimonio y para argumentar y justificar la veracidad de la palabra de Dios, te puedes armar todo un caso a punta de Google y ChatGPT. ¿Qué te puedo decir yo? No entres todavía en discusiones sobre, tú no puedes meter las manos al fuego por algo que tú no conoces. Deja que la Biblia te transforme y sé tú un libro abierto para ellos. Eso, o sea, yo no me considero la mejor persona para argumentar y para entrar en debates, porque yo soy muy emocional. Entonces yo me voy a tomar personal las cosas. Bueno, no mentiras, Dios puede cambiar mi corazón, pues. Pero creo que la forma en la que más yo he podido justificar la Biblia ha sido demostrando con mi testimonio lo que la Biblia ha hecho en mí. Porque cada vez que yo he intentado sacar el argumento y yo me lleno y yo digo, listo, yo voy a averiguar todo y voy a sacar todas las pruebas arqueológicas y todas las pruebas históricas y toda la justificación de por qué la palabra de Dios es viva y eficaz, pero en realidad lo que ha hecho que mis amigos no creyentes empiecen a leer la Biblia es porque han visto lo que la Biblia ha hecho en mí. Es porque dicen, wow, o sea, increíble la forma en la que tú estás utilizando de manera práctica la palabra de Dios para sostenerte en tu día a día. Con cosas tan sencillas como esas, como que cuando, y claro, como ya para mí la palabra de Dios está en mi cotidianidad, no solamente en los servicios de los domingos, sino que yo he oído la palabra de Dios, la he masticado y he hecho de ella mi filosofía de vida. Entonces, cuando yo estoy en conversaciones con ustedes o con gente de afuera, algo de la Biblia sale a flote y la gente, oye, tan chévere, ¿y eso dónde lo sacaste? Ah, no, eso es un versículo de la Biblia. ¿Qué? ¿Eso está en la Biblia? Y yo sí, y termino y entro en una conversación alrededor de la palabra de Dios y ahí es cuando la gente dice como, uy, qué nota, yo quiero leer ese libro. Entonces me he dado cuenta que hay más transformación en cómo yo estoy dejando que la Biblia me afecte a mí y por ende afecte a mi entorno, que parándome, sentándome en un debate de, es que, pero es que mira, es que en el Antiguo Testamento dice, y pruebas, hay miles, hay pruebas sobre el arca de Noé, hay un pedazo en, creo que es en Jueces, si no estoy mal, que habla de que hubo una guerra en donde se detuvo el sol y la luna, y hay pruebas arqueológicas, históricas de la NASA que dicen que hay un día perdido, donde el sol y la luna se detuvieron. Y es como, es una locura pensar que hay pruebas de todo eso. Pero más que defender mi fe a punta de temas racionales, yo permito que la Biblia transforme mi vida y que esa transformación toque y permee a otros. Y ese es el mejor argumento de tu fe. Y ese es el mejor argumento para sostener la palabra de Dios. Pura evangelización orgánica, como dice Kevin. Total. Juli, muchas Mucho gracias gusto, por Pau. tu día y por darme como luz. Hermosa. Lee la palabra de Dios, deja que ese libro te transforme. Deja que ese libro te transforme, que te conmueva, que te llegue. O sea, la palabra de Dios en 2 Timoteo dice que es más cortante que espada de doble filo, que fue hecha para enseñar, para redarguir. O sea, la palabra de Dios va a entrar y va a cortarte hasta lo más profundo y va a exponer tu vida. Y eso va a hacer que otros vean cómo parece que le está pasando a Paola. Increíble, wow. Sí, es Dios, es esto, es mi alimento diario. Y si quieren hacer el curso de la Biblia, yo les mando el link, que ya está, ya no lo estoy haciendo en vivo, sino que ya está alojada la grabación para que la puedan ver de todo el curso. Silvi, Hola Yuli, ¿cómo estás? ya. Wow, mira Yuli, yo tengo una pregunta. Em, Cuando estaba leyendo Romanos, se hablaba de la responsabilidad, ¿no? Que uno tiene con Dios. Am, bueno, estaba leyendo esto ayer en la noche con mi novio y a ver, ¿cómo hago esta pregunta? Entonces surgió un comentario que él tuvo, ¿no? Entonces yo comentaba que acá decía que había responsabilidad en cada uno, pero me entró la curiosidad porque a mí yo pienso en comunidad.
¿no? Entonces, mi pregunta era si la salvación es algo individual o, em, o es comunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, había este argumento de que, o sea, como, no sé cómo formularla, porque Pablo habla, ¿no? En todo este texto, habla de la responsabilidad de cada uno y habla de que no hay diferencia, ¿no? No hay diferencia, ¿cómo se dice? Claro, no hay diferencia de cómo uno se vea por fuera, ¿no? En ciertos aspectos del texto, y va más que nada a onda en el corazón, ¿no? En lo que, en el sentimiento. No en el corazón, sino en el sentimiento. Creo que me dejo entender, ¿no? No, no, em, entonces, eh, lo que quería decir era si es que la salvación, right? O sea, para irte al cielo, ¿no? ¿Es algo más personal o es comunitario? Sí, 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 te entiendo la pregunta. Mi sí, mi sí, o sea, la entrada al cielo es cada niño con su boleta. Y esto es muy importante porque esto está completamente attached, como hilado a lo que leímos en Romanos 1. ¿Se acuerdan que cuando estábamos estudiando el lunes decíamos que es el mismo libre albedrío que nos dio Dios el que nos lleva a alejarnos o a distorsionar nuestra imagen de Dios? Es exactamente por lo mismo. Tú no, o sea, Dios nos dio la libertad hasta para escogerlo a Él. O sea, Dios siendo Dios, quien pudo haber dicho, van a tener libertad para todo menos para elegirme a mí. Tienen que elegirme a mí, ¿no? Es como tienes total libertad. Utiliza tu propia voluntad, tu libre albedrío, para tomar las decisiones y hacer las elecciones de vida que tú quieras. Te presento la vida y te presento la muerte. Elige la vida, pero es una decisión tuya. Entonces, si la salvación fuera colectiva, pues mucha gente llevaría del bulto, porque así asimismo, como la salvación es colectiva, la muerte también tendría que ser colectiva. Y entonces el que no quiso elegir la muerte, pero le tocó porque le toca ir por bulto, pues es muy grave. Dios nos hizo seres completamente individuales. Claro, el corazón de Dios es comunidad, por algo la Trinidad es tan perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios pudo haber sido solo un Dios, pero Él nos quiso presentar la importancia de la comunidad y de la unidad, y por eso son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo en perfecta comunión para modelarnos que su corazón es la comunión, la familia, el sueño de Dios es la familia. Pero aún así, a cada uno nos dio conciencia, voluntad, emociones, decisión, para que cada uno elija el camino que quiere tomar. Entonces, la respuesta corta es sí, la salvación es individual. Que porque yo haya crecido en un hogar cristiano y mis papás sean cristianos, si yo no hubiera elegido a Dios, pues para el cielo no me voy. Ah, Dale, mi Silvi. Maleja, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿tú? Bueno, tengo una pregunta y también como una inquietud. Claro que sí. Hace poco yo salí de una relación muy larga, de Ujú, 15 años ujú. de relación, y han pasado muchísimas cosas en mi vida últimamente y una de ellas es poder como afianzar mucho más mi relación con Dios. Qué pena. Pero Maleja, ¿tienes manera de hablar un poquito más duro, acercarte al micrófono, que subo el volumen y no te escucho? espérame que creo que voy a cerrar la puerta. Ya. Ya, ya. ¿Ahí mejor? Sí, Sí, era la puerta. Bueno, entonces, ¿repito o ahí me escucharon? sí, si quieres repite porque me costó mucho escucharte. Bueno, acabo de salir de una relación de 15 años de mi vida allí y han pasado muchísimas cosas positivas que he afianzado mucho mi relación con Dios y otras no tan chéveres, que es ahí donde va mi pregunta Ujú, acerca de la convicción de pecado que a veces Dios nos permite sentir, el Espíritu Santo. Hay una persona que es como relativamente cercana, por esta persona tiene una pareja, pero siempre lo había visto como un amigo, como que ambos son mis amigos y yo, bueno, normal. He trabajado con ellos, he hecho muchas cosas, pero últimamente es como venía recibiendo como mensajes ya como diferentes de parte de él, como no como amiga, no como
ya una relación diferente, sino como, ay, hoy estás muy linda, hoy te vi en la oficina y te veías muy linda, pero él tiene su pareja y de verdad ya están constituidos y demás, o sea, ya no están casados, pero están muy comprometidos. Ujú. Entonces ya empecé a ver como los mensajes de una manera diferente, pero yo decía como, no, pues lo veía normal y aparte porque uno es humano y a uno le gusta que le digan que uno está lindo, Claro, y más en, digamos, en el punto vulnerable que uno puede estar, entonces claro, como se que el siente bien. diablo se empieza a meter por ahí y uno dice, pero Total. chévere, sí, estoy Sí, linda, bueno, sí, tal cosa. sí. Pero ya empezó como el tema ya muy intenso, porque hace poco yo fui al viaje y ellos también estaban en el viaje, pero entonces él buscaba como momentos cuando yo estaba sola para acercarse y me daba como, o sea, me daba como una cosa horrible dentro porque yo decía, este man que, o sea, ya está como muy pasado. Entonces me tocó como ya mandarle un mensaje y decirle, no, ven, porque él me decía, pero es que es normal, a ti no te parece normal que yo te diga que eres linda, a ti no te parece No. normal que yo te diga que yo solo te estoy admirando. Y yo le decía, no, porque tú estás comprometido y tú tienes a alguien. O sea, yo literal le escribí así, le dije, no es normal. Pero hace poco ya me dio como algo de susto porque me dijo, bueno, cuando tú estés sola en la casa, yo espero, ah, no, primero me dijo, yo espero que esos mensajes no te molesten porque solo te estoy admirando. Y yo le dije, no me molestan, está bien que me admires, pero no me gusta la intención con lo que lo estás haciendo porque el Espíritu Santo ya me empezó a decir como, esto no está bien. Ujú. Entonces ya me mandó un último mensaje donde me dijo, cuando estés en tu casa, avísame, porque yo vivo sola en mi apartamento. Me dijo, cuando estés en tu casa, yo llevo buñuelos y pan de bonos y charlamos. Yo, ¿what? Ahí ya definitivamente yo dije, esto es una señal que no. Inmediatamente lo bloqueé, inmediatamente dije, no puedo volver a hablar con esta persona, no, ya no lo puedo ver como un amigo porque ya llegó a otro punto. Ujú. Entonces, siento que Dios sí, obviamente le revela a uno, o sea, el Espíritu Santo inmediatamente te inquieta, pero mi pregunta es como que Dios, el Espíritu Santo te inquieta por esa convicción de pecado, pero identificarlo es fácil porque uno lo siente, pero Juli, hay diferentes maneras de que Dios le muestre a uno esa convicción de pecado. Esa es Ya. como mi pregunta. Bueno, primero que todo, con el tema de tu amigo, excelente. Cierra completamente. Y mira que yo siento, o sea, siéndote muy honesta, yo no creo que eso requiera convicción de pecado. Es como que es que es Es obvio. algo O sea, obvio. es como este man que le pasa. No, no, no. O sea, muy bien, cierra todo y yo seguiría mucho como el proceso que la Biblia modela una forma de confrontación, que es primero con la persona. Si la persona no quiere escuchar, ve con un testigo y si no, en comunidad tomas, como que conversas el tema. Entonces, si tú ya hablaste con él, yo me acuerdo también que alguna vez en una prédica de Joyce Meyer o algún libro de Joyce Meyer decía que cuando la tentación llame, ni siquiera contestes. O sea, entrar en conversaciones con él debatiendo si esto está bien o está mal es como entrar en la tentación, como de contestarle a la tentación y dialogar con ella. Si llama la tentación, ni siquiera contestes. Entonces, si él quiere volver a debatir si eso está bien o está mal, es que solo te estoy admirando, no me importa, no voy a tener esta conversación. Y lo próximo que tú vas a hacer es hablar con la novia y él y los confrontas a los dos. O sea, si este man te vuelve a buscar de alguna manera, ya vete directamente a, mira, Pepita, esto está pasando con Pepito, yo ya hablé con él, le traté de poner freno, él sigue insistiendo, entonces necesito exponer esto para que tú estés enterada, porque no me siento cómoda con esto tampoco. Eso por un lado. Por el otro, el tema del discernimiento, de la convicción de pecado, digamos que no tengo como el sustento bíblico para hablarte de esto, o seguramente existe, pero no lo tengo yo en este momento. Las formas en las que yo, o la forma en la que yo he sentido siempre es incomodidad. Yo siento mucha incomodidad cuando siento que algo no es de Dios o está mal. Siento incomodidad, me siento como tensa, me da hasta un poquito de, yo la llamo el holy anxiety. Yo sé que la ansiedad no viene de Dios, o sea, entiéndanme, esto es un chiste interno mío con una amiga.
La ansiedad no es de Dios, pero yo la llamo el holy anxiety porque es como que siento que es como la incomodidad de Dios, la siento un poquito hasta como se siente un poquito la ansiedad. Se me va la paz. Soy incómoda, como que no me hallo, siento que algo tiene que ser tratado y muchas veces ni siquiera sé qué es lo que está pasando o no sé a qué le abrí puerta, no, pero entonces de una voy al centro. Es como una incomodidad que yo la siento como ansiedad. Entonces yo a veces cuando lo hablo con una amiga le digo como que estoy sintiendo el holy anxiety, porque sé que no es ansiedad mía, sé que es como Dios incomodándome con algo, pero no sé qué es y oro y le pido a Dios que venga y lo llene todo, Señor, llena todo, por favor, expone exactamente qué es lo que me está, por lo que me estás incomodando. No quiero esta incomodidad en mi vida. Y yo me acuerdo que previo a yo terminar la relación en la que yo estaba, lo que yo sentí muy fuerte fue una ansiedad terrible. Yo sentía ansiedad y claro, por un lado puede ser Dios incomodándote, pero por otro lado nuestro cuerpo, ¿saben? Amigos, de eso sí que no tengo sustento bíblico. Yo les voy a hablar desde mi experiencia y no sé si a ustedes les pasa. Amigos, yo me enfermé. Yo los últimos meses antes de que la relación terminaba, me dio asma. Nunca en la vida me había dado asma. Tenía una infección en los riñones, asma, me daban gripas, de verdad, como 2 veces al mes me daban gripas. En los últimos 6 meses me daban gripas, 2 veces al mes. O sea, era como que mi sistema nervioso estaba en jaque, mi cuerpo era como, aquí no es, o sea, literalmente es como que yo llevo siendo cristiana toda mi vida y llevo amando a Dios toda mi vida, que mi propio cuerpo estaba reaccionando como es que esto no es, o sea, este no es tu diseño original, amiga, está cerrando en el blanco, sal de aquí. Entonces, nuestro cuerpo puede llegar a manifestarlo, la misma convicción del Espíritu Santo, y la incomodidad, el no sentir paz. Creo que esa es como la forma en la que te vas a dar cuenta que Dios está No, diciendo. y a mí me pasó que me dieron ganas de vomitar en algún punto, o sea, yo sentí una sensación de ganas de vomitar y yo decía, Dios mío, esto es espiritual, definitivamente es algo espiritual, pero ya, Juli, muchísimas gracias. Total, dale, mi Male, con gusto. Sarai, ¿sigues ahí? Sarai. Yo vi la mano de un hombre levantada y ese hombre ya no está aquí. Queremos hombres que opinen, pero no me acuerdo quién era. Ah, Daniel. Era yo. Hola. ¿Cómo estás? Era bien, bien, gracias. Es que estaba, hola, otra vez estaba oyendo que había hablado Paola, creo que es el nombre, de la persona que dijo que era nueva y que le tenía las preguntas acerca de cómo justificar Ujú. eh, La Biblia. pues la Biblia, sí, y estoy de acuerdo contigo que es mejor aprender un poco más, pero también me parece que, o por lo menos para mí, personas que conozco, como tú dices, sembrar esa semilla en otras personas es importante y a veces, sobre todo para las personas ateas, Ujú. es importante, o sea, se puede sembrar una semilla con cosas y mi experiencia personal Ujú. cuanto a esa sed de conocer más de Dios y pues obviamente en la Biblia primero que todo, pero para mí ha sido mucho en conocer más se me olvida el término, ¿cuál es el término que justifica, se me olvida cómo se llama esto? El término particular que habla sobre defender el cristianismo, comienza por A, pero bueno, se me escapa un poco. Apologética, ¿no? Apologética, sí, Ah, ya, apologética. ya, ya. La apologética a mí me parece súper interesante, es denso y es difícil, pero si quieres investigar, no sé si hay un tipo que se llama Wes Hoff, que pues es en inglés, pero es un tipo súper clave de apologética y un libro que se llama A Case for God, o un caso por Dios, que es de un abogado que era ateo y legalmente, como decías tú, Juliana, hay muchas formas de que legalmente tú con testigos y con cosas pues llegas a un juzgado. Y todas las pruebas que hay
para la Biblia y para todo lo que ha pasado son mucho más grandes que muchas otras cosas, que personas que creen en filósofos griegos que tienen dos, ni un décimo de las copias que hay de la Biblia, por ejemplo. Y es muy interesante. Entonces, Westhoff es WSS, creo, y HOFF. El tipo es clave y ese otro. Solo quería decir eso. Súper, súper buen aporte. Gracias, Daniel. Vale, gracias. Sarai creo que levantó la mano, pero está escribiendo aquí. Pregunta, vivo con mi hermana y yo estoy intentando cambiar muchas cosas que antes normalizaba, pero ella sigue haciendo esas cosas y no sé cómo llevar la situación ni cómo hablarle sin incomodarla. Sarai, qué fuerte. Qué fuerte porque también pienso un poco como en la pregunta que hizo Silvi sobre que la salvación es individual. Creo que obviamente esta es la forma en la que yo lo haría. Y creo que pues si hay alguna, así como Daniel intervino y tuvo como otro punto de vista, súper bienvenidos todos los demás puntos de vista, te voy a hablar como sobre lo que yo haría. Tú estás intentando cambiar y obviamente Dios te está llevando como en esa ruta divina de llevarte de gloria en gloria y de transformar tu corazón, tu alma, en fin. Invierte mucho tiempo en tu relación con Dios. Lo primero es eso, como que obviamente las malas costumbres, ¿cómo es? Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Y eso es muy cierto. No hay nada más cierto que eso, y eso está en la Biblia, como las malas compañías o las personas que nos rodeamos, si no son personas que están alineadas un poquito como con lo que nosotros creemos, si estamos invirtiendo mucho tiempo en esas relaciones, van a eventualmente a llevarnos a tener conductas, comportamientos, costumbres distintas, diferentes a las nuestras. Entonces, trata de, antes de salir de tu habitación, si es que viven como, si están viviendo juntas, imagino que cada una tiene su cuarto, trata de que antes de que tú pongas un pie fuera de tu habitación en las mañanas, tú ya hayas pasado tiempo con Dios. Blíndate espiritualmente, literalmente vamos a hablar, quiero hablar de eso que está en Efesios, que es como todo el tema de cómo cubrirnos espiritualmente. Pero cúbrete espiritualmente, conecta con Jesús, todos tus afectos, todo tu amor a Dios, antes de poner un pie fuera de tu habitación, en la medida de lo posible. Y cuando hables con ella, no intentes cambiarla a ella. Ámala, donde está. Encuéntrala donde ella está. No trates de acercarla a ella a lo que Dios ya ha hecho en ti. Tú acércate a ella como ella es y donde ella se encuentra, porque tu amor va a hacer lo mismo que hablamos hoy en Romanos 2. La bondad lleva al arrepentimiento. ¿Es el método de Jesús? ¿Es el método de Dios? Debería ser nuestro propio método también. El amor, la gracia llevan al arrepentimiento. Ahora, si ella te quiere preguntar sobre temas muy puntuales de la Biblia, si ella quiere saber, compártele tu fe, obviamente, sin miedo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, compártele tu proceso, tu caminar, lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Invítala si quieres a este devocional, invítala a la iglesia, o sea, lo que quieras. Pero no sientas que tienes que lidiar con la situación. No es una situación que te compete. Tú no tienes que transformarla a ella. Esa convicción y esa transformación la hace el Espíritu Santo. Lo que tú puedes hacer es encargarte de ti. Encárgate de ti. ¿De qué te puedes hacer cargo? De ti. No puedes hacerte cargo y gestionar cosas fuera de ti. Ora, ayuna, dedícale tiempo a Dios en las mañanas, siempre para tú salir de ese cuarto lista para devorarte el mundo con ya identidad alineada. Si alguien tiene algún consejo distinto a este, todos muy bienvenidos, pero esa es como la forma en la que yo lo manejaría. Con mucho gusto, Saraí. Amigos, yo creo que los consejos que le quieran escribir a Saraí, si quieren pueden mandarlos por el chat. Vamos a escuchar el último, que es el de Alejandra, porque ya nos cogió 8:30. Hola Juli, Oh, para ser breve, referente a toda la palabra que diste hoy, ¿cómo haces para cuando le estás hablando o orientando a una persona sobre la Biblia ujú. o esa persona te está dando su punto de vista desde el mundo y tú sobre la palabra de Dios y la persona que te está escuchando?
Ujú, Por ejemplo, en este caso sería la hermana de Sarai, un ejemplo. Te dice como igual yo no quiero escuchar de una persona que pues aún no, o sea, como que no voy a escuchar de ti porque tú aún pecas, o sea, porque yo en ti veo una persona X, Y, Z, o sea tu lucha la que sea. ujú. Eh, O sea, si como me ella diciendo que como tú pecas también, pues yo no voy a escucharte a ti. Sí, como diciendo, como tú no eres perfecta, como tú no, para mí tú no eres la representación de Dios, porque como tú eres un ser humano imperfecto, tú tienes estos errores. O sea, imagínatelo tú, esto me pasa a mí con mi mamá. Entonces, claro, como uno entre mamá e hijo se conoce tanto las fallas y tal. Entonces, claro, para uno es muy fácil señalar todo lo malo del otro. Y lo que yo siempre he dicho es como, pues, no te fijes tanto en el ser, o sea, es que no hay que fijarse en lo que soy yo, porque yo soy un ser humano imperfecto. Y le repito siempre lo que estábamos diciendo en Romanos, como no, es que no somos perfectos, nosotros somos salvos por gracia, pero ella se empeña en decir como, no, igual no te quiero escuchar a ti porque pues no eres un ejemplo, ¿sí me entiendes? Como por tú no ser un ejemplo y no ser la palabra No andante, pues encontrar no. un ejemplo en ninguna parte, porque aunque le pongas el pastor más crack y aunque le pongas el maestro más crack, igual son pecados, pues igual pecan. Igual son personas que están predispuestas y pueden pecar, o sea, todos, es que todos somos propensos a fallar, a errar en el blanco, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Quién barra nuestra humanidad? Sí, pero así lo quiso Dios. Si Dios quisiera ángeles perfectos, hubiera hecho más ángeles. Si quisiera robots, hubiera hecho robots programados para no fallar, pero Dios quiso humanos, porque en esa humanidad, lo lindo de nuestra humanidad es escoger a Dios una y otra vez. Lo lindo de nuestra humanidad es que a pesar de, uy, es que este tema me sigue dando en la cabeza una y otra vez, seguimos arrepintiéndonos y seguimos corriendo al bien de Jehová. Entonces, Ale, de pronto, yo siento que es que, a ver, puede ser mi manera de ver las cosas por mi propia experiencia y puede que yo esté errada. O sea, yo les he dicho todo el tiempo, yo teóloga no soy, erudita no soy, yo no soy pastora. Yo les estoy compartiendo literalmente lo que yo he ido aprendiendo en mi tiempo con Dios y la revelación que Él me ha ido dando en este tiempo. Pero yo, pues, muchas respuestas no les tengo. Pero que sí te diría yo, como yo sencillamente hoy en día yo ya no entro en debate. Claro, el tema de la apologética, como decía Daniel, súper importante, súper bacano que uno tenga argumentos para sostener y defender la fe y los necesitamos. Tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo para predicar el evangelio y estar listos para sostener y justificar la verdad de Dios. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Pero yo evito entrar en debates porque a mí me gusta es más la comunión, o sea, yo prefiero mantener la fiesta en paz en el sentido de que yo voy a estar, yo voy a ser tu amigo, yo te voy a escuchar, yo te voy a acompañar, yo te voy a amar donde tú estás y voy a demostrarte a Jesús, o sea, yo voy a ser Jesús para ti, porque muchas veces lo que pasa con los debates, como les digo nuevamente, este puede ser mi punto de vista y puede que esté errado y si Dios tiene que corregirlo, que Él lo corrija, pero yo siento que muchas veces cuando entramos en debates, siempre algo de nuestro ego va a querer salir ahí. Entonces nuestro ego va a querer defender algo, nuestro ego va a querer ganar. Y acá no estamos hablando de ganarnos la aprobación de, uy, miren cómo esta vieja defendió de bien, acá es ganarnos un alma. Entonces, cuando se trata de ganarme el alma de alguien, yo quiero amar, porque la misma bondad de Dios que me llevó a mí al arrepentimiento es la misma bondad que yo quiero aplicar a otros. Entonces, Ale, si de pronto los debates con tu mamá te están llevando a una confrontación que rompa la conexión, la forma de hacer reino es no perder la conexión. La forma de hacer reino es mantener la conexión con las personas, porque eso al final de cuentas es lo que va a sostener tu relación con ella a través de los años y que va a permitir que ella vea a Jesús a través de ti. Entonces, claro, si ya estás entrada en gastos y ya estás con tu mamá teniendo la conversación, como que háblele eso, como mami, a la final, al pastor que tú sea que escuches, va a ser una persona que va a tener errores, va a fallar, va a pecar, como tú y como yo. Pero eso es lo lindo del amor de Dios, que siendo pecadores, Él nos amó, que siendo humanos, Él nos guía al arrepentimiento, que siendo, bueno, y ahí tú le sacas todas tus cartas, pero sí, no sé si eso Aleja te sirva y seguramente creo que voy a Bellísimo, gracias. preguntarle más Amén. cosas porque quiero como, sí, de pronto para muchos esto es como, ay, qué respuesta tan blandita, pues como que
tan básica ella, pero es la forma en la que Dios me ha guiado a mí a hacer comunión con otros, Ujú. y a llevarlos Bello. al amor de Cristo. Ujú. Muchas gracias, Juli. Con mucho gusto. Amigos, yo sé, Raquel, si tú te demoras un minuto, Raquel, yo te dejo hablar. Sí, es algo chiquito, ¿cómo Dale, estás? Es dale. solo para aportar a lo que decías. Mira, mientras tú mencionabas como el tema de que, de lo que le mencionabas en la conversación anterior, se me venía mucho lo que mencionaste más temprano, que fue hay áreas, o sea, en las que siento que no estamos como 100% preparados y considero que hay muchas personas que sí pueden como saber separar el debate de cómo me afecta a mí. Entonces yo lo veo desde ese lado, que si considero que si para mí debatir un tema o defender como con argumentos afecta como mis emociones y eso, entonces preferiría no hacerlo porque siento que va a causar como un poco de conmoción en mí. Entonces, al menos considero que de ese lado estaría como correcto si uno sabe que no se siente como preparado para eso. Seguir pidiendo dirección y guianza de Dios, quizá en alguna etapa de madurez uno ya se sienta como con la capacidad de, pero mientras uno no se sienta dentro de esa capacidad, creo que es mejor dejárselo como a la persona que se sienta como con esa, porque sé que el espíritu reparte como dones, entonces sé que hay personas que están como capacitadas para poder separar como eso, los sentimientos de la defensa de quién es Jesús. Así es. Eso. Me encanta, Raquel. Y ya para cerrar, el versículo que mandó Mila acá por el chat, que creo que es perfecto para terminar de responder estas preguntas, y es, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. O sea, para mí la salida nunca va a ser jactarme del conocimiento que tengo de Dios y tratar de defender y de debatir, sino de amar. O sea, al final de cuentas, eso era lo que hacían los fariseos, entrar en debates teológicos o religiosos sobre la fe para demostrar su conocimiento y defender algo, pero se les olvidó lo más importante, ir al corazón detrás de la palabra. Y es como, a mí no me importa ganar un debate, a mí me importa ganar tu alma. Y si ganar tu alma va a tener que afinarme a mí la paciencia y la tolerancia, y lo que tengo que hacer es amarte a través de todo y ser una persona fiel y mantener la conexión contigo. O sea, yo me he dado cuenta que en muchos momentos en los que yo pude encenderme en ego, teniendo un debate que yo sabía que yo iba a ganar sobre la Biblia y sobre la fe con personas, yo sentí que el Espíritu Santo me callaba y me decía como, ese no es mi corazón, mantén la conexión. Y mantuve la conexión con personas a lo largo de mi vida que hoy en día se están acercando a Dios por una necesidad genuina, y es Dios el que los va a llevar. Yo no soy la encargada de salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo convencer a nadie de su pecado. Eso es trabajo del Espíritu Santo. ¿Mi trabajo cuál es? Amar a través de todo. Entonces, amigos, vamos a orar para cerrar hoy. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre Santo, gracias por el conocimiento, gracias por la sabiduría que imparte, Señor, a nuestras vidas a través de profundizar en tu palabra, Señor. Pero hoy queremos decirte, Señor, que a pesar de que todo ese conocimiento es chévere tenerlo, Señor, nuestro propósito es conocerte a ti. Queremos conocer tu corazón, Jesús, queremos parecernos a ti, queremos amar como tú amas, queremos ser pacificadores, Señor, a donde sea que vayamos, que nos conozcan, que nos reconozcan por nuestra forma de amar y por la paz que traemos a todas partes. Queremos ser conocidos por eso, Señor. No por qué tan sabios y qué tan cabeza grande somos, qué tan inteligentes somos, qué tan elocuentes somos. Todo eso es añadidura y si no lo entregaste, gracias, lo queremos administrar bien. Pero Señor, yo te pido que nos permita ser personas que siembran semillas de amor en el corazón de otros. Porque a la final, cuando la gente descubra que eso que están sintiendo dentro es amor, van a verte a ti. Porque tú eres amor, Señor. Tú eres el amor. Tú eres la paz. Yo te pido, Padre Santo, que cuando
reconozcamos y sea evidente delante nuestro, Señor, que estamos en pecado de alguna manera. Tengamos la capacidad, Señor, de identificar cuando el diablo está tratando de mandar dardos de condenación y de culpa, que rápidamente podamos quitarnos esas ideas de la cabeza y que corramos a tu bien, Señor. Que tú eres bueno y justo para limpiarnos de todo pecado. Tú eres fiel y justo, Señor, para alinearnos al diseño original. Jesús, te necesitamos. Haz crecer en nosotros, Señor. Haz florecer en nosotros las semillas que tú has sembrado, tus sueños, los planes que tú has sembrado dentro de nuestro Padre. Enséñanos a vivir una vida rendida delante de ti, Padre, que nada nos cueste tanto, que nada sea tan importante como para no rendírtelo a ti, Jesús. Te entrego la vida de cada persona que está aquí, Señor. Gracias porque todo lo que nos rodea, nuestros trabajos, nuestras familias, Señor, la provisión, la abundancia en nuestros corazones, en nuestras mentes, tu paz, Señor. Son todos dádivas tuyas, Señor. Todo viene de ti, todo es para ti. Y podemos ver tu bondad a través de todo, Señor, la cual nos guía a arrepentimiento. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amigos, feliz miércoles, Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos el lunes. Sigan leyendo Romanos 2. Besos, abrazos, Divina, gracias. que estén muy bien, Dios los bendiga. Chao. Bendecida semana, chao. Igual.